La leyenda de Pancho Villa siempre ha sido cuestionada desde tiempos de la Revolución. Aunque Villa sí tenía un lado oscuro y era de mecha corta, no todo lo que se dice de él tiene fundamentos. Desde tiempos de la Revolución Mexicana, autores antivillistas han presentado informes falsos, manipulados, tendenciosos, sesgados, hechos fabricados, exagerados y o descontextualizados, con la intención de crear una imagen distorsionada y singularmente inhumana de Villa, al mismo tiempo que minimizan o niegan las contribuciones positivas del Centauro del Norte. Según Friedrich Katz, estos mitos contaminan muchos de los miles de artículos y memorias escritas en torno a Villa. La figura del general Villa fue revestida de un carácter místico, mismo que llevó a una ampliación de las cifras de fusilamientos y asesinatos ordenados por él o sus soldados. La modificación de anécdotas, al igual que se han alterado e inventado muchos de los hechos violentos que llegaron a manejarse en el imaginario colectivo. Además de Katz, otros historiadores han comentado que esta leyenda negra ha acompañado al personaje, donde sus enemigos lo presentaron como un asesino despiadado, atribuyéndole crímenes que él no cometió, como la famosa matanza de chinos en Torreón. Además de que se llegaron a contar historias falsas para acrecentar su leyenda negra, ya que hubo casos de bandoleros que no formaban parte de la revolución y cometían fechorías, mismas que después se las atribuían a Villa, como por ejemplo José Inés Chávez García, quien era un bandido que cometió crímenes haciéndose pasar por villista. Es sabido que Pancho Villa y Emiliano Zapata son figuras históricas que han sido denostados, calumniados por la prensa de la época y hasta han querido borrarlos de la historia de México. El mismo Venustiano Carranza llegó a utilizar a la prensa con el objetivo de construirle una imagen negativa a Pancho Villa. Su figura ha sido cuestionada por algunos escritores antivillistas, quienes han recurrido a la modificación de testimonios y anécdotas para inventar y alterar los hechos, como la matanza de San Pedro de la Cueva, el 2 de diciembre de 1915, donde Villa supuestamente mandó fusilar al sacerdote Avelino Flores y a 90 campesinos, y que este pueblo recuerda con un pequeño monumento y una conmemoración anual. Uno de los motivos de este triste suceso, y que los autores antivillistas siempre omiten al contar los hechos, fue debido a que los pobladores atacaron y dispararon a los villistas, matando a 16 soldados y a un familiar de Villa. Esto provocaría el enojo de los villistas y como represalia se ordenó fusilar a los responsables. El mismo Francisco I. Madero llegó a decir que toda la población de Chihuahua sabía que Villa nunca robó ni mató a ninguna persona, sino cuando tuvo que acudir a la legítima defensa. También se ha comentado sobre el caso de la supuesta violación tumultuosa en Namiquipa en 1917. Namiquipa es un pueblo que está en la zona montañosa de la Sierra Madre Occidental en el estado de Chihuahua. Ahí, supuestamente se dice que Villa ordenó a sus hombres que metieran a todas las mujeres a un corral y las violaran. Este relato se puede encontrar en el segundo volumen del libro de Friedrich Katz, Pancho Villa, en el texto de Ana Alonso, Un hilo de sangre, o en el libro Cartuchos gastados de la Revolución de Daniel Nugent. Katz en una entrevista menciona este relato como uno de los actos más discutidos de Villa, dando a entender que no hay confirmación de su autenticidad. Es por todos conocidos que Francisco Villa era estricto con sus hombres, no permitía que hubiera saqueos, abusos, borracheras y aplicaba la pena capital a los soldados que rompían las reglas. En su investigación, Paco Ignacio Taibo II cuenta en el libro Pancho Villa, una biografía narrativa, que Villa fue hacia Namiquipa para capturar a José María Espinosa, quien había dicho a los estadounidenses que el Centauro ocultó 600 rifles, enterrándolos en una cueva cercana al pueblo. La actitud de Villa se transmitió a sus subordinados y los más salvajes, Carmen Delgado y Baudelio Uribe, fueron los que ordenaron que se concentraran las mujeres en una casa e incendiaron otras casas vacías, con el argumento de que Villa no dio esas órdenes. Algunos miembros de la escolta, encabezados por Nicolás Fernández y Elías Acosta, intentaron impedir males mayores. Villa ordenó que soltaran a las mujeres y encargó su custodia al coronel Belisario Ruiz, para que no hubiera ninguna violación. Posteriormente detuvo a Carmen y Baudelio por los desmanes cometidos. Luego los autores de la leyenda negra villista dirán que esas mujeres fueron incendiadas vivas. ¿Pero qué decía Villa acerca de todo esto? Ion Reed,
Cuando entrevistó a Francisco Villa, pudo sacar de él ideas poco conocidas, como la intención de abolir los ejércitos una vez concluida la revolución. Villa pensaba que los ejércitos son el apoyo de la tiranía. No puede haber un dictador sin ejército. Además, tuvo la oportunidad de preguntarle a Villa sobre las acusaciones de violación a mujeres que yacían sobre su persona. Tras un momento de reflexión y de miradas entrecruzadas, el centauro del norte contestó a Reed. Nunca me he molestado en desmentir esas consejas, dijo. También dicen que soy un bandido. Bien, usted conoce mi historia. Dígame, ¿ha conocido usted alguna vez a un esposo, padre o hermano de una mujer que yo haya violado? ¿Cuál es tu opinión? ¿Héroe o villano? Déjalo en los comentarios. No olvides dar like y compartir.